La Casa Blanca. Verano de 1962. Una becaria de 19 años cruza una puerta y su vida termina allí. Su nombre era Mimi Beardsley. Nadie fuera de esas paredes debía saber que existía. Durante 18 meses fue la sombra más peligrosa del hombre más poderoso del planeta. Mientras el mundo veneraba el mito de Camelot, el presidente de Estados Unidos escondía algo más que secretos políticos. No fue amor. Fue poder. Y cuando él cayó en Dallas, ella quedó viva, pero muerta en la historia. Porque alguien se encargó de borrarla. De eliminar cada rastro. De hacer creer al mundo que jamás había estado allí. Y ahora por fin, sabrás por qué. Había una época en que Estados Unidos creía vivir dentro de un cuento de hadas. La prensa hablaba de Camelot, una casa blanca bañada en juventud, música y esperanza. En las pantallas, los Kennedy eran el retrato perfecto del poder moderno, bellos, cultos, casi reales. Pero aquel sueño tenía un precio que nadie quiso mirar. A comienzos de los años 60, la sociedad seguía gobernada por reglas viejas. Las mujeres jóvenes de clase alta eran educadas para agradar, no para decidir. Las sonrisas debían permanecer intactas, incluso cuando algo dolía. Y en ese mismo mundo, los hombres que mandaban estaban cubiertos por un manto de silencio. Los periodistas conocían los rumores. Sabían de los viajes nocturnos, de las visitas discretas. Pero había un pacto. Un pacto no escrito entre prensa y poder. Proteger la imagen del presidente. Publicar aquello habría significado destruir el sueño americano que el propio país necesitaba creer. Así nació la ilusión de Camelot, un palacio blanco reluciente por fuera, carcomido por dentro. Un lugar donde la juventud y la belleza eran escudos para ocultar la corrupción del alma. Y mientras la música de esa era seguía sonando, nadie quería preguntarse qué ocurría a puerta cerrada. Porque en esa historia, el silencio no era una coincidencia. Era la ley. En el interior de la Casa Blanca no reinaba la democracia, sino la lealtad. Cada pasillo respiraba poder, pero también complicidad. Los hombres que rodeaban a Kennedy, Dave Powers, Kenneth O'Donnell, Pierre Salinier, sabían cuándo mirar y cuándo callar. El silencio era su forma de devoción. Allí la camaradería tenía reglas propias. El presidente podía bromear, desaparecer por horas, pedir favores imposibles. Ellos obedecían. No por miedo, sino por fe en el mito que ellos mismos ayudaban a construir. Los periódicos seguían el juego. Los fotógrafos esperaban la sonrisa, no la verdad. Los rumores quedaban fuera del encuadre, y el país siguió creyendo que Camelot era real. Nadie quería arruinar el cuento perfecto. Detrás de cada puerta cerrada había una escena que no podía contarse. Un ascensor que subía sin registro, una secretaria que aprendía a no preguntar. El poder se protegía a sí mismo, una Irish Mafia que cubría cada huella antes de que existiera. Y así, en el corazón del gobierno más admirado del mundo, la moral se volvió un lujo. Los mismos hombres que hablaban de libertad mantenían un sistema donde la verdad no tenía voz. Era una corte moderna, con un rey joven y carismático, y súbditos que sabían demasiado. Nadie se atrevía a romper el pacto. Pero una nueva cara estaba a punto de cruzar esas puertas. Una joven que aún creía en los cuentos de hadas. Y con su llegada, el silencio empezaría a resquebrajarse. El cuarto día de trabajo en la Casa Blanca, Mimi aún se sentía una invitada en un mundo demasiado grande. Llevaba sus mejores vestidos, sonreía con timidez y trataba de no llamar la atención. Hasta que un hombre del entorno presidencial, Dave Powers, se le acercó con una sonrisa amistosa.
El presidente te invita a nadar, le dijo. Ella pensó que era una broma. Pero no lo era. En aquel lugar, una invitación del presidente no se rechazaba. Nadie lo hacía. Pidió prestado un traje de baño a una compañera y caminó hacia la piscina privada, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo. El aire olía a cloro y poder. Allí estaba él, John Kennedy, bronceado, relajado, con ese magnetismo que hacía que todos olvidaran lo obvio. A su lado, dos jóvenes empleadas reían, y Dave Powers servía copas con la naturalidad de quien ha hecho esto antes. John Kennedy la saludó por su nombre. Le preguntó por sus estudios, por su familia, por sus sueños. Mimi sonrió, sorprendida de que el hombre más poderoso del mundo se interesara en ella. Por un instante, creyó que la había visto. La conversación fue ligera, el ambiente encantador. Parecía una escena de una película perfecta. Hasta que el presidente le dijo con esa voz suave que no admitía respuesta. Ven, te enseñaré algo que nadie más ha visto. Caminaron juntos por los pasillos de mármol. Ella trataba de ocultar su nerviosismo, sin saber si debía sentirse honrada o asustada. Y entonces, en una esquina silenciosa, apareció Jacqueline Kennedy. La primera dama sonrió con elegancia. Saludó a Mimi con cortesía y siguió su camino, sin imaginar que acababa de cruzarse con una historia que cambiaría para siempre el significado de aquella casa. Porque en ese instante, Mimi comprendió algo que no se enseña en ningún colegio: en Camelot, las puertas más hermosas ocultaban los secretos más oscuros. El pasillo estaba en silencio. Solo se oía el eco de sus pasos y el rumor lejano del agua. Dave Powers se detuvo frente a una puerta blanca. «Es aquí», dijo, y desapareció. Dentro, todo brillaba. Cortinas de seda, fotografías familiares, perfumes suaves, el mundo de Jacqueline Kennedy. Y en medio de esa perfección, John Kennedy la esperaba. No hubo conversación. Solo una orden disfrazada de sonrisa. Mimi obedeció. Fue rápido. Sin ternura. Sin sentido. Cuando todo terminó, él encendió una lámpara, se abrochó la camisa y habló de política. Como si nada. Ella se vistió en silencio. Sintió vergüenza, pero no sabía por qué. No tenía lenguaje para nombrar lo que acababa de ocurrir. Solo entendía que algo dentro de ella se había roto y que no debía decirlo. En el pasillo, el aire seguía oliendo a perfume y a poder. El mundo continuaba girando. La música de Camelot sonaba en la radio. Nadie, ni siquiera ella, entendía todavía que aquella escena no era un romance secreto, sino el comienzo de un silencio que duraría 40 años. El teléfono sonó a media tarde. La voz al otro lado era impecable, segura, acostumbrada a ordenar sin levantar la voz: Evelyn Lincoln. El presidente quiere hablar contigo. No había una pregunta. Era un itinerario. Pocos días después del primer encuentro, la rutina empezó a tomar forma. Ven a nadar, repetían. Casi siempre igual. Dave Powers coordinaba horarios, sonrisas y coincidencias. Un coche oficial la esperaba en una esquina discreta, nunca a la vista. La puerta correcta se abría sin credenciales. El ascensor subía sin registro. En la Casa Blanca, hasta el silencio tenía protocolo. La coreografía era perfecta: una llamada breve, un conductor que no hacía preguntas, un guardia que miraba a otro lado, un pasillo sin testigos. Y en el centro, un hombre cuya vida pública era luz y cuya vida privada se sostenía en sombras que nadie debía nombrar. El patrón se volvió hábito. Nadar. Reír. Escuchar. Luego, desaparecer por corredores que olían a cloro y a madera encerada. Cuando las agendas lo exigían, la cita seguía en movimiento: Palm Springs, Virginia, Bahamas.
Ella viajaba en vuelos separados, dormía en hoteles distintos, recibía instrucciones por terceros. Nunca había romance. Había logística. El personal sabía lo imprescindible. Y lo imprescindible allí era callar. La élite política prefería un mito intacto a una verdad incómoda. Solo estoy trabajando, se repetía Mimi, mientras guardaba su vida en compartimentos estancos. Cada día era una copia perfecta del anterior. Cada sonrisa, otra puerta que se cerraba por dentro. Él alternaba cercanía y distancia con una precisión quirúrgica. Le preguntaba por las clases, por la familia, por los planes del fin de semana. Luego, con el mismo tono, cambiaba de tema: política, campañas, dolores de espalda, la agenda del día. Parecía afectuoso, pero nunca perdía el centro de gravedad. El poder no gritaba. El poder organizaba. Con el tiempo, aparecieron señales de algo más oscuro, peticiones extrañas, reglas no escritas, la sensación de que su voluntad se afinaba al compás de otra. Algunas prácticas, según contaría después, rozaban el borde químico de la obediencia. Nada se registraba. Todo se entendía. Pensaste que ya lo habías entendido todo, pero lo que estaba a punto de ocurrir en esa casa iba a borrar cualquier idea de inocencia. Lo que hasta ahora era un secreto, pronto se convertiría en algo más oscuro, una rutina del poder donde la voluntad dejaba de pertenecerle. Quédate, porque lo que viene no es un escándalo, es el momento en que el mito de Camelot empieza a pudrirse desde dentro. En Wheaton College, Mimi mantenía el disfraz. Entregaba trabajos, iba a clase, sonreía en la cafetería. Nadie conocía el otro guión, el que se escribía con teléfonos en clave y coches sin matrícula. De día, estudiante aplicada. De noche, un secreto con itinerario. La máquina funcionaba. Una cadena humana hecha de puertas, pasillos, agendas y silencios. Un sistema sin nombres propios, donde cada pieza cumplía su papel con exactitud y sin memoria. Y sin embargo, por primera vez, Mimi empezó a sospechar que la rutina no era una costumbre, sino una jaula. Porque en ese palacio, lo extraordinario tenía manual. Y lo que no debía existir, siempre llegaba a tiempo. De día, Mimi era la estudiante ideal. Tomaba apuntes, reía con sus compañeras, escribía cartas a casa. Pero cada vez que sonaba el teléfono del dormitorio, su respiración cambiaba. A veces era solo un ruido al otro lado. Otras, una voz conocida: el presidente pregunta por ti. En cuestión de horas, su vida se dividía en dos. Una pertenecía al mundo visible, clases, libros, café; la otra, a un calendario secreto donde nada se anotaba, pero todo se cumplía. John Kennedy sabía mantenerla cerca sin dejarla entrar. Le hablaba de política, de Jackie, de sus hijos. A veces la llamaba Mimo, y sonaba casi tierno. Luego desaparecía por semanas, sin aviso. Cada reencuentro era un recordatorio: ella estaba disponible, no presente. Con el tiempo, Mimi dejó de reconocerse en el espejo. La imagen reflejaba una joven que sonreía, pero en sus ojos había una sombra que ni ella sabía nombrar. La culpa la mantenía en silencio, el miedo, obediente. En Wheaton, nadie sospechaba nada. Sus amigas creían que estaba enamorada. Y en cierto modo, lo estaba, enamorada del mito, de la ilusión de ser elegida por un hombre que parecía intocable. Pero bajo esa ilusión, el control crecía. Era un poder que se alimentaba de su desconcierto, de su incapacidad para decir no, de un secreto que se volvía más pesado cada día. A veces en los viajes, él le ofrecía una copa, una pastilla, una risa. El mundo se volvía lento, perfecto, ajeno. Cuando despertaba, todo había vuelto a su orden. Y el silencio era su única certeza. Mimi empezó a escribir en un diario, pero lo rompía antes de dormir. No podía dejar huellas. Ni siquiera de sí misma. Porque en aquel universo, la verdad solo existía mientras él la recordaba.
Y ella ya no sabía quién era cuando él no estaba. El sol de las Bahamas parecía inventado. El mar, demasiado azul. Todo en aquel paisaje parecía un escenario creado para distraer de lo que realmente ocurría. Era 1963 y el presidente había llevado a su séquito a unos días de descanso. Entre ellos, Mimi, que creía asistir a un viaje de trabajo informal, sin imaginar que aquella jornada se convertiría en la más confusa de su vida. En la terraza privada del hotel, John Kennedy apareció con su sonrisa habitual y un pequeño frasco de cristal. «Prueba esto», dijo, con tono de complicidad. Ella dudó. Él insistió, «Te hará sentir libre». El líquido tenía un olor fuerte, metálico. Mimi obedeció, como siempre. Por unos segundos, el mundo giró. Sintió calor, risa, vértigo, y luego nada. Su cuerpo no le pertenecía. Cuando abrió los ojos, él hablaba de otra cosa. Sonreía. Parecía no haber pasado nada. Pero algo había cambiado, la frontera entre confianza y dominio se había borrado. Más tarde, de vuelta en su habitación, Mimi trató de convencerse de que era normal, que debía sentirse agradecida. Así la habían educado, a agradar, a no incomodar, a no decir no. Pero aquella noche no durmió. Miró el mar desde el balcón y comprendió que el paraíso también podía ser una trampa. La escena parecía repetirse, la piscina privada, las risas calculadas, el eco del agua. Pero aquel día, en 1963, el silencio tenía otro peso. Dave Powers estaba allí, como siempre, sirviendo copas. El presidente bromeaba, se quitó los zapatos, y en medio de la ligereza le susurró algo que Mimi no entendió. Después lo entendió todo. Le pidió un favor. Uno que no podía negarse. Dave Powers esperaba desconcertado, obediente. Y ella, atrapada entre dos miradas, hizo lo que creyó inevitable. El agua seguía quieta. Las risas continuaron. Y Mimi sintió que algo en ella se apagaba para siempre. Más tarde, en su diario jamás escrito, hubiera podido poner solo una frase: «Perdí una parte de mi alma». Desde ese día ya no soñó con Camelot. Cumplía con las citas, sin expectativas ni ilusiones. Era una sombra obediente dentro del mito perfecto. El círculo masculino seguía girando a su alrededor: O'Donnell, Powers, Lincoln. Todos sabían, nadie hablaba. Para ellos, ella no era una persona, sino una variable logística en la ecuación del poder. Y en aquel palacio que pretendía simbolizar esperanza, el silencio ya no era un pacto. Era un ritual. Si te apasionan estas historias que desentierran la verdad detrás del glamour, suscríbete ahora y comenta verdad para que YouTube te siga mostrando más casos ocultos como este. Porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves el sueño americano. El verano de 1963 trajo consigo una tristeza que ni el poder pudo disimular. El hijo recién nacido de John Kennedy, Patrick Bouvier, murió a los 2 días de vida. Por primera vez, el país vio lágrimas en los ojos del presidente. Y por primera vez, Mimi comprendió que su historia no significaba nada. Las llamadas cesaron. El coche nunca volvió a buscarla. La línea privada que antes la conectaba con el centro del poder se volvió muda. Ella entendió el mensaje sin que nadie se lo dijera: había sido un secreto, no una persona. En noviembre, recibió una última llamada. La voz era amable, incluso afectuosa. «Te veré la semana próxima», le dijo él. Pero la semana próxima nunca llegó. El 22 de noviembre de 1963, la televisión interrumpió su programación. Un presentador con la voz quebrada anunció que el presidente había sido asesinado en Dallas. Las compañeras de dormitorio lloraban frente a la pantalla. Mimi, en cambio, no podía moverse.
El mundo lloraba a un héroe, ella lloraba al hombre que la había destruido. Durante los días del funeral, el país entero parecía envuelto en un duelo sagrado. Ella observaba las imágenes de Jacqueline Kennedy vestida de negro, firme junto al féretro. Nadie sabía que entre los millones de dolientes invisibles había una joven que lloraba en silencio por algo que nunca se le permitió nombrar. Cuando el cortejo fúnebre se detuvo frente al Capitolio, Mimi apagó el televisor. Supuso que con él moría también su secreto. Se prometió no hablar jamás, enterrar aquel pasado bajo la máscara de una vida nueva. Pero el silencio, como la culpa, no muere. Solo aprende a cambiar de nombre. ¿Y tú, qué habrías hecho si hubieras estado en su lugar? Durante los años siguientes, Mimi Alford aprendió a fingir. En 1966 se casó con Anthony Fahnestock, un hombre de buena familia, y construyó alrededor de sí la imagen perfecta de esposa y madre americana. Una casa luminosa en Nueva Jersey, 2 hijas, almuerzos en la iglesia presbiteriana, y un calendario que no dejaba espacio para pensar. Desde fuera, su vida parecía un retrato de estabilidad. Por dentro, el silencio seguía respirando. Lo describiría años más tarde como una tercera persona en el matrimonio. Un fantasma invisible que la acompañaba a cada cena, a cada misa, a cada aniversario. A veces, en medio de la rutina, escuchaba una voz en su mente. La voz del pasado. Le recordaba que había algo que no debía decir, algo que si salía a la luz podía destruirlo todo. Ese miedo se convirtió en su religión secreta. Durante décadas, revisó cada biografía de John Kennedy con el corazón acelerado, buscando su propio nombre y deseando no encontrarlo. Cada vez que un nuevo libro salía a la venta, su estómago se cerraba. Cada vez que veía en televisión la palabra Camelot, bajaba el volumen. Vivía como si el pasado la observara desde una esquina oscura, esperando el momento de pronunciar su nombre. Pero ella había hecho un pacto con el silencio. Mientras callara, nada podría alcanzarla. Al menos eso creía. Durante 40 años, el silencio había sido su escudo. Y luego, una nota al pie lo destruyó todo. En 2003, el historiador Robert Alec publicó An Unfinished Life, una biografía monumental de John Kennedy. En una sola frase, mencionaba a una joven becaria que había tenido una relación con el presidente. Esa frase fue suficiente. Un periodista del New York Daily News, Michael McAuliffe, siguió el rastro. En cuestión de horas, el mundo descubrió un nombre que había permanecido oculto durante décadas, Mimi Alford. La calle donde vivía se llenó de cámaras. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los titulares hablaban de la amante secreta de John Kennedy. Y Mimi, que había pasado la vida escondiéndose, se encontró convertida en noticia. Su familia se quebró. El matrimonio no resistió. Por primera vez, tuvo que enfrentar su historia sin máscaras. El silencio había terminado, pero lo que vino después no fue alivio, sino vértigo. A los 60 años, comenzó terapia. Descubrió que lo que había llamado asunto durante años, era en realidad abuso de poder. Entendió que el consentimiento no existe cuando el poder dicta las reglas. Y que contar su historia no era traición, sino supervivencia. En 2012 publicó su libro, Once Upon a Secret. No buscaba venganza ni dinero, buscaba recuperar su voz. Lo escribió con una claridad desarmante, sin adornos, sin nostalgia, sin romanticismo. Por primera vez, el secreto tenía nombre y sentido. Las reacciones fueron feroces. Los defensores del mito lo negaron, las mujeres que la leyeron, la abrazaron. Algunas dijeron que su historia les ayudó a poner nombre al suyo propio. Mimi comprendió entonces que el dolor cuando se comparte, deja de ser condena y se convierte en memoria. Había pasado de ser una sombra a ser testimonio.
Y su voz, esa que el poder quiso borrar, se volvió imposible de silenciar. Durante medio siglo, el nombre de Mimi Alford fue una nota al margen en la historia. Una sombra sin rostro, un secreto que no debía existir. Pero el tiempo, que borra mitos y revela verdades, la colocó en su lugar, ya no como la chica borrada de Camelot, sino como la mujer que se atrevió a recuperar su voz en medio del ruido de la historia. Su proceso no fue solo personal. Fue el reflejo de una transformación colectiva, la del siglo que empezó creyendo en príncipes y terminó cuestionando a los poderosos. Su testimonio cambió el modo en que recordamos a John Kennedy. Ya no solo como símbolo de esperanza o carisma, sino también como emblema del costo humano de los secretos del poder. En esa nueva lectura, Camelot ya no es un cuento de hadas, sino un escenario donde la luz y la sombra convivieron demasiado cerca. Un mito brillante sostenido por silencios invisibles. Mimi no destruyó la historia, la completó. Su voz dio nombre a las víctimas que nunca pudieron hablar, a las historias que quedaron enterradas bajo la piedra del prestigio. Y su legado es una advertencia. Que el poder, sin responsabilidad, siempre encuentra un modo de ocultarse tras el encanto. Y que cada secreto guardado en nombre del mito, tiene un precio que alguien paga en silencio. Hoy, su historia ya no pertenece a los mármoles del pasado, sino a la conciencia de quienes la escuchan. Porque la verdad, cuando finalmente se dice, ya no puede ser borrada. Ahora que conoces la verdad detrás del silencio de Mimi Alford, solo queda una pregunta. ¿Qué se escondía realmente dentro del matrimonio Kennedy antes de la traición y la muerte? Haz clic ahora y sigue descubriendo lo que el poder intentó enterrar.